Las carreras callejeras son obviamente ilegales, pero son sobre todo increíblemente peligrosas. Sin embargo, eso nunca ha impedido que algunas personas se dediquen a ello. Y es que el ser humano está obsesionado por ir más lejos, más alto y más rápido. Hace mucho que han superado los límites que nos dio la naturaleza, pero con un coste bastante financiero, inhumano y desorbitado. Y es que ser el más rápido del mundo es un privilegio al que muy pocos han podido optar, ya sea de una forma legal o ilegal. Y ese impulso que hace querer que siempre se quiera ser el más rápido se expresa en forma bastante humilde. Y es que ser el más rápido del mundo con un cohete es una cosa, pero serlo con un coche y una carretera es algo muy diferente. ¿Por qué al hacer este video digo la verdadera historia de las carreras ilegales? Porque culturalmente se piensa que las carreras ilegales empezaron en los años 80, para ser más específicos en Tokio, y poco a poco se fueron interesando por las autopistas niponas. De esta época surgiría el fenómeno cultural como tal, y en Japón fue la época del Midnight Club, un club de carreras ilegales del que se sabe muy poco cómo funcionaba y quiénes eran sus integrantes. Pero no hay que confundir la realidad con la verdad. Y es que para quien no conozca, el Midnight Club era un club creado en 1987 cuyos integrantes participaban en carreras ilegales por todo Tokio. Su fama se debía a su secretismo con las velocidades que alcanzaban en esas autopistas, superiores a 250 km por hora y unas velocidades punta de 300 km por hora, algo que no era nada habitual en esos años. Sus coches no eran precisamente baratos, contaban con coches tipo el Porsche 930. Y no eran coches simples, encima eran coches preparados. Quizás por eso el club era muy secreto. Se llegó a saber que ciertos participantes eran hijos de personas muy influyentes en el país y otros ni siquiera se llegó a conocer su origen. Finalmente, el Midnight Club, uno de los clubs de carreras ilegales y clandestinas más famosos, se disolvió en 1999, cuando uno de sus miembros se vio involucrado en un accidente en el que fallecieron 2 motoristas y 6 automovilistas. Resultaron heridos. Y esta es la verdadera razón por la que muchos nunca dirán que formaron parte del Midnight Club. Pero la verdad es que tanto en Japón como en el resto del mundo, desde mucho antes del nacimiento del Midnight Club, ya se celebraban carreras ilegales a plena carretera abierta. Y en la actualidad se sigue haciendo. Sin embargo, el Midnight Club saltó a la fama porque llegó a extremos nunca vistos. Entonces, ¿cuándo verdaderamente empezaron las carreras ilegales o callejeras? Tiene una larga historia que se remonta en sus primeras prohibiciones en 1930, específicamente en algunas partes de los Estados Unidos, cuando contrabandistas empezaban a modificar vehículos para lograr una mejor potencia y manejo de motores y suspensión. Muchos piensan que la prohibición de esto como tal llevó a que nacieran las carreras de resistencia de forma legal, por ejemplo las carreras de Le Mans. Y entre 1930 hasta 1950 se vio un pleno surgimiento de las carreras ilegales e incluso se empezó a hacer popular en películas, como Rebelde sin causa de 1955, que asociaba las carreras callejeras con la poderosa angustia de la cultura juvenil. Y es ahí, como te dije, que desde los años 30 se empezaron a registrar este tipo de eventos. Pero eso aún así no significa que pudieron nacer un poco antes. Hay muy pocas reglas cuando se trata de carreras callejeras, pero ya existe un formato reconocible. Y es que generalmente los conductores se alinean mientras viajan al límite de velocidad y esperan a los otros corredores. A veces, un conductor hará sonar su bocina 3 veces para comenzar la carrera. El líder elige el curso y determina a un ganador simplemente superando a los otros corredores. Y es que no es para más, tal vez no has visto una en la vida real, pero estoy más que seguro que sí has visto este tipo de carreras, por ejemplo en las películas de Fast and the Furious, donde podíamos ver claramente cómo funcionaban este tipo de carreras. Claro, con un pequeño toque de ficción. Pero lo que sí es cierto es que si chocas con otro carro, te sacan a patadas de la pista y pueden romperte el coche o robártelo. Y es que es una disciplina que impone.
Como tal, ver esto en películas está muy alejado de la realidad, y es que en las películas hay repeticiones. En la vida real te puede pasar algo y no hay vuelta atrás. Y es que tras de las carreras ilegales suelen haber muchos negocios de mala fama, de los cuales claramente no voy a hablar, pero eso suelen decir las autoridades. Aunque usualmente se lleva a cabo en lugares que o no haya gente totalmente, o haya muy poca gente, o que sea bien en el campo o en algunas carreteras. Pueden llegar a ser Totalmente espontáneas, planificadas o bien coordinadas, y no hay manera de que las autoridades se enteren, ya que tienen sus propias vías de comunicación. ¿Por qué se hacen? Es sencillo, ganar respeto, sea para resolver algún tipo de disputa o simplemente para presumir sus habilidades de conducción, para presumir su vehículo o formar parte de algo. Incluso hay personas que no tienen la oportunidad de participar en carreras legales. Entonces, esta es una buena vía para no quedarse con las ganas. Rugido de motores, humos de tubos de escape y ruidos de derrape son los principales atractivos tanto para quienes deciden competir y aspiran a un premio de miles de dólares, como para los espectadores que simplemente acuden con la idea de plasmar el peligro en sus ojos. Entonces te estarás preguntando, ¿existe algún beneficio real de participar en este tipo de carreras? En lo personal me cuestiono el atractivo de un deporte tan peligroso. Sin embargo, creo que algunos participantes disfrutan ser parte de un entorno de carreras tan no autorizado, sin reglas ni restricciones, y una comunidad de entusiastas donde los automóviles pueden crecer y partir de un punto de encuentro. Teniendo un escenario social, no hay restricciones de edad y pues pueden entretener a conductores jóvenes que aún no pueden ser admitidos en ciertos clubes. muchos conductores Se enorgullecen de las modificaciones que le hacen a sus autos y disfrutan mostrar estas actualizaciones a los entusiastas de las carreras callejeras. Esto ha provocado un aumento significativo en la industria automotriz del mercado de repuestos, aunque no lo parezca. Y es por eso que, quieras o no, forman parte de la cultura y son increíbles. Soy el conductor y si este video te ha gustado te invito a que te suscribas. Nos vemos en la próxima.